Buenos días tengan todos mis hermanos. Les saludamos. Somos los pastores Durasca Rodríguez y el pastor John del Río de la Iglesia Casa de Vida. Estamos muy contentos, estamos emocionados porque podemos a través de estas redes sociales poder compartir una palabra. En este momento voy a invitarlos a que cierren sus ojitos. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio. Amén. Padre, amado y maravilloso Señor, te damos toda la gloria y la honra solo a ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por un día más de vida, Padre amado, porque sabemos, Señor Jesús, que tú estás allí sustentándonos, cuidándonos, Padre amado. Sabemos, Dios, que a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, Señor, tu mano poderosa está allí, Dios de la gloria. Tú no abandonas a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te damos toda la gloria y la exaltación a ti, Señor, y agradecemos por cada día, Padre amado, que miramos tu misericordia, que la podemos sentir, Señor, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia. Padre, yo te pido, Dios de la gloria, que esta palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, que sea de edificación, Padre amado. Padre, que sea para levantar al caído, Señor, al desanimado, Padre, que reconozca, Jesús, que solo en ti hay salvación, que reconozca, Señor, que solo en ti, Dios de la gloria, hay refrigerio para nuestra vida, para nuestra alma, Señor. Yo te pido por cada familia, Padre, que se encuentre en situaciones económicas difíciles, Señor, que seas tú sustentando, que seas tú llenando, que seas tú cuidándolos, Dios de la gloria, y poniendo en ellos, Dios bendito, un hábito, Padre de la gloria, de esperanza, de saber, Jesús, que tú estás allí, mi Dios. Te pido que seas tú poniendo con confianza, poniendo fe en cada uno de ellos, Padre, que haya un momento en que como familia se puedan reunir a buscarte a ti, Señor, que miren esto como una oportunidad, más, Dios de la gloria, que como dificultades, Señor, porque tú te manifiestas, Señor Jesús, en medio de la dificultad, Padre de la gloria. Reconocemos tu autoridad, tu voluntad, autonomía sobre nosotros, Señor. Y queremos agradecerte por cada día, por cada momento, Padre amado, por cada tiempo, Señor Jesús, que tú nos pones a prueba, porque eso nos procesa, Dios bendito, y eso nos ayuda, nos impulsa, Dios de la gloria, a adorarte cada día más, Padre amado. Toda la gloria, la honra sea para ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Jesús, y que seas tú tomando en control, Padre. Espíritu Santo de Dios, sé tú en cada uno de nosotros. Sé tú hablando a través de nosotros, Señor. Sé tú llenándonos, Dios bendito y maravilloso. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a compartir una pequeña palabra, una porción de la palabra. Dejo con ustedes al pastor. Amén. Bueno, amados, Dios los bendiga. Quiero que abran conmigo la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a mirar unos textos de las Sagradas Escrituras y vamos a iniciar en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice la palabra de Dios en el nombre del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Repito el texto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy, hermanos amados, estamos en domingo y pues la religión tradicional está celebrando la llamada resurrección. Hoy es supuestamente el domingo de resurrección, pero da dolor en el corazón de todo aquel que tiene el Espíritu Santo ver al mundo celebrando algo que no entiende, algo que no conoce, algo que está totalmente desvirtuado de las Sagradas Escrituras, puesto que son fechas que ellos utilizan básicamente para la idolatría, fechas que ellos utilizan básicamente para arraigarse más y más en su religiosidad, en su pecado, en su impiedad. Pero la palabra de Dios, que es luz para nosotros, nos guía, ilumina nuestro camino y guía al creyente a la verdad. La palabra de Dios dice que la unción que Dios ha colocado en nosotros nos guía a toda verdad, y esa unción es el Espíritu Santo. Esa es la grande diferencia entre el cristiano y el no cristiano, que tenemos el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, colocada por Dios para nosotros, tenemos acceso a ella, podemos leerla, podemos indagar en ella, estudiarla. Ella nos enseña a nosotros y nos guía a toda verdad.
Y a través de la palabra de Dios, hermanos amados, nosotros podemos ver realmente qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Independientemente de que el mundo esté celebrando esta fecha, no quiero ahondar en ese tema, se lo vamos a tocar más adelante. Quiero que ustedes miren este texto tan especial que nos habla la palabra del Señor. Es un texto tocante a Cristo y un texto que habla literalmente de nosotros, la iglesia. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos entender, debemos comprender que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. La causa de que el Señor Jesucristo haya sido crucificado, haya padecido. De pronto en esta semana ustedes vieron las películas de Jesús caminando hacia el Calvario, de Jesús siendo latigado, de Jesús siendo torturado. Hay películas bastante explícitas, hay otras películas que no dan tanto detalle en cuanto a ese tema, pero la palabra de Dios nos describe el padecimiento del Hijo de Dios y en este texto nos da la causa. Dice por nuestras transgresiones. Es decir, la causa, la motivación del sacrificio del Señor Jesucristo fue nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestra maldad. Y dice, y resucitado para nuestra justificación. Por eso damos la gloria al Señor todos los días de nuestras vidas, porque Él no se quedó muerto, Él resucitó, Él venció la muerte, Él dejó vacía la tumba y está sentado a la diestra del Padre para la gloria de su nombre. Entonces el texto claramente nos dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. El pueblo cristiano alrededor del mundo no tiene, en su mayoría, otros sí, pero en su mayoría no tiene claro qué es la justificación. Y nosotros malinterpretamos la justificación bíblica pensando en el hecho de que el Señor justifica nuestras acciones, sean las que sean como sean, y nuestra vida le es agradable, llevémosla como nosotros la llevemos. Imagínese, hermano amado, que hay creyentes que están sumidos en el pecado y dicen, mientras yo vaya a la iglesia, Dios es Dios, Dios me ama y Cristo murió por mí, estando en el adulterio, estando en la fornicación, estando en la hechicería, estando en la maldad. Nosotros no podemos ser justificados si todavía vivimos en el pecado. Si nuestra vida y nuestro corazón y nuestras decisiones están comprometidas en el pecado, Dios nos llama a una vida nueva. Yo sé que para la mayoría de ustedes es muy conocido el texto de Juan capítulo 3, la conversación que el Señor tuvo aquella noche con este varón Nicodemo. Sé que para algunos de ustedes que están iniciando en el Evangelio no es conocido, pero yo les voy a comentar de qué se trata. Dice la palabra de Dios que vino de noche un varón que era de los principales del pueblo de Israel y vino a hablar con el Señor Jesús. Y dentro de las palabras que él decía, el Señor le da una respuesta. El Señor le dice, ninguno que no haya nacido de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Si quieren, leamos ese texto ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Él empezó a exaltar al Señor Jesucristo por sus señales, por la manifestación, por las sanidades, por los milagros, como hoy día mucho cristiano adora y alaba a Jesús por sus milagros, por sus sanidades, porque le prosperó, porque le respondió la oración, porque hizo algo de admirar. Eso es para glorificar el nombre del Señor. Pero al Señor no, o sea, eso nos da a nosotros razones para glorificar. Pero al Señor no le da razones para recibir sencillamente nuestra glorificación solamente porque sale de nuestra boca. La razón verdadera para que el Señor reciba nuestra adoración es porque nuestro corazón es un corazón nacido de nuevo, porque andamos en vida nueva. Dice acá, respondiendo Jesús y le dijo, o sea, él no le tomó en cuenta las palabras que estaba diciendo Nicodemo. Sí, imagínate, las señales que yo hago son espectaculares. Mira ese ciego como se sanó, mira ese cojo como saltaba. Mira. O sea, no, el Señor le respondió algo eterno. Le respondió algo que iba a dar sanidad y vida eterna a Nicodemo, si él entendía el mensaje. Y yo espero que esta palabra a través de este canal pueda edificar su vida, edificar su hogar y edificar su familia, para que usted se centre y se concentre verdaderamente en su llamado. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es un texto que es leído en muchas iglesias, es un texto que se pasa por alto, no se estudia.
Y no es una doctrina fundamental en muchas iglesias el nuevo nacimiento, viendo que para el Señor Jesucristo es una de las condiciones principales. Entonces yo le voy a hacer a usted, amado hermano, amado amigo, la pregunta: ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted anda en vida nueva? Porque dice la Biblia, el texto que acabamos de leer en Romanos 4:25, que Él fue resucitado para nuestra justificación. El Señor fue resucitado para nuestra justificación. Eso de ser justificados quiere decir que somos hallados sin culpa. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser hallados sin culpa delante del trono de la gracia si andamos en pecado? Si seguimos en la misma conducta, si no buscamos a Dios de una manera sincera, de una manera perseverante. ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni siquiera le está diciendo que puede entrar, ni siquiera lo puede ver, no puede percibir lo espiritual, dice también el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la persona no nacido de nuevo vive en la carne, y el apóstol nos dice que el que es carnal no percibe las cosas que son del espíritu, ¿cierto? En otro texto el apóstol Pablo también nos dice que para aquel que es carnal, para aquel que se pierde, que está ya pues con la condenación encima, digámoslo así, para esa persona las cosas espirituales son locura. Para esa persona el hecho de cantar, de aplaudir en una iglesia es locura. Pero para ellos no es locura ir a un estadio a cantar el coro de un equipo y aplaudir a un equipo, cantar las canciones de un artista, aplaudir a su artista, alzar las manos ante el artista que les gusta. Para ellos eso no es locura, porque ellos están en la carne. Pero les es locura cuando usted va a una iglesia a orar, a leer la palabra de Dios, a recibir instrucción, enseñanza, edificación, salvación, sanidad. Para ellos es locura que usted aplauda, para ellos es locura que usted adore, para ellos es locura que usted cante a alguien que no ve, ¿cierto? Pero nosotros, hermanos amados, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, ahí es donde nuestra mirada y nuestro corazón es arraigado en el reino de los cielos. Estas personas ni siquiera pueden ver el reino de Dios, ellos no lo entienden, no lo disciernen, para ellos es locura, para ellos es fanatismo, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Amén. Yo doy gloria al Señor, si usted está entendiendo esta palabra, y le pido al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude, porque si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: Señor, pero yo como siendo viejo voy a nacer de nuevo. ¿Cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dice: no, Nicodemo, no le estoy hablando de ese tema de nacer nuevamente de mujer. Está hablando de nacer del Espíritu. Está hablando de la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Porque fíjese algo, la Biblia es clara al decirnos que cuando creemos en el Evangelio de nuestra salvación, viene el Espíritu Santo y somos sellados con Él mismo. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, nos sella y nos hace partícipes de la redención de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que el creyente resucitará así como Cristo resucitó. Y así como Cristo murió, el creyente debe morir a la carne y al pecado. Hoy día, lastimosamente, las iglesias, las congregaciones, los predicadores, tantos pensamientos que hay alrededor de lo que es las Sagradas Escrituras, lo que hace es arraigar el corazón de los creyentes, el corazón de las personas que tal vez van a una iglesia con necesidad, con sed de Dios, lo que hacen es arraigarlo en este mundo. Y usted puede analizar predicaciones tales como: tienes que buscar al Señor para que Él te prospere. Tienes que buscar al Señor para que Él te enriquezca, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, sacando ese versículo de contexto. Tienes que buscar al Señor para que tu casa sea la mejor de la cuadra, para que tu carro sea el mejor de la cuadra, para que te asciendan en el trabajo. Y entonces ya se inventan doctrinas de hay que ayunar para que te aumenten el sueldo, para que te suban de cargo, para que le vaya bien a tus hijos en el colegio, para que tengas ropa, para que no te falte. O sea, hermanos, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Es muy sencillo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si por alguna razón usted está sufriendo escasez económica, si por alguna razón usted está viviendo, no sé, le hace falta el alimento, le hace falta, usted debe revisar su vida. ¿Qué sucede? La Biblia dice que Dios es proveedor, ¿cierto? Y también la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que una consecuencia de buscar a Dios es que Él nos provee el alimento, el techo, el vestuario, ¿cierto? Entonces, si en mi vida eso no es una vivencia, ¿qué estoy haciendo yo mal? Si mi corazón está arraigado en el mundo,
Mire lo que dice el apóstol Santiago: pedís y no tenéis porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Y el 100% de las personas que viven en la carne, aunque se congreguen, piden al Señor para sus propios deleites. Hermanos, nosotros no debemos ser deshonestos, nosotros no debemos ser avarientos, nosotros debemos entender que somos instrumentos para la gloria del Señor y para extender el Evangelio, extender la palabra del Señor. El llamado de Dios no es a que usted entre a una iglesia, se arrodille y ore por usted, por su vida, por su esposo, por sus hijos, por su casa, por su prosperidad. No, el llamado de Dios es a que usted entre a una iglesia, estudie la palabra del Señor, aprenda la palabra del Señor y salga a ganar al perdido. Damos gloria al Señor. Entonces, es claro que el Señor anhela de nosotros y exige prácticamente de nosotros, porque es una exigencia para poder tan solo ver el reino de Dios, que el creyente debe nacer de nuevo. Dios nos llama a una vida nueva. Hay que partir de una base principal. Usted debe analizar su propia vida y usted debe mirar si usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Eso lo sabe cada uno de ustedes. Si sus anhelos son los mismos anhelos que cuando era del mundo, si sus deseos son los mismos deseos que cuando era del mundo, no quiere decir que usted sea perfecto. Porque eso también malinterpretan muchos cristianos. Ay, pero es que si fulano ha nacido de nuevo, porque para jueces, los cristianos, ¿no? El cristiano se cree con la autoridad de ir señalando y juzgando a todo el mundo. Y no, quien juzga es la palabra. Pero si fulano ha nacido de nuevo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué se equivoca? ¿Por qué se le dio ira? ¿Por qué le dio mal genio? ¿Por qué gritó? ¿Por qué? Hermanos, el nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que transforma nuestra naturaleza, quita el afecto, el amor, el apego al pecado y nos hace vivir para la gloria del Señor. En una vida nueva, en una vida diferente, con un propósito distinto, con un compromiso distinto. Ya el compromiso de la persona no es con el pecado, sino con el Señor. No es que usted entra a una iglesia cristiana y es que en la iglesia me prohibieron tomar, en la iglesia me prohibieron bailar, en la iglesia me prohibieron hacer. No, no es que le prohibamos, los pastores no le podemos prohibir nada. Le enseñamos la palabra y el Espíritu Santo que va haciendo la obra en su vida es el que le va enseñando qué es lo que Él quiere. La Biblia dice, y quiero que este texto lo tengan muy en claro y ojalá se lo memoricen, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dígalo allá en su casa. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si tomamos esa parte de fornicación, pues obviamente habla de todo tipo de pecado sexual, pero también habla del estar inmiscuido, disuelto en las cuestiones pecaminosas del mundo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí es donde empieza verdaderamente la justificación. Usted no puede ser justificado si usted no es santificado. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo va a justificar? Dios nos santifica, nos llama cuando somos pecadores. Pero si nosotros, siendo pecadores perdonados, continuamos perseverando en el pecado, no hay ninguna justificación. La justificación bíblica es a través de la santificación del creyente. Él fue resucitado para nuestra justificación, pero Él fue muerto por nuestros pecados. Él cargó sobre sí nuestro pecado, ¿cierto? Él quitó de nosotros esa culpa y Él colocó paz entre Dios, Padre y los hombres. ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo una vida de pecado? No. Sencillamente Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3. Para algunos es un texto muy conocido, para otros es un texto que no lo conocen, pero a mí me gusta el tono con el que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Colosas. Y él inicia en este versículo 1 del capítulo 3 diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Estamos hablando del tema de que Cristo resucitó. Y estamos mirando que si Cristo resucitó, Él resucitó para nuestra justificación y Él fue hecho la primicia de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros fallezcamos, muramos, nuestro cuerpo muera, el día en el que el Señor lo determine, nos levantaremos y nos encontraremos con el Señor. Esa es la promesa, esa es la creencia del cristiano, ¿cierto? Esa es la doctrina bíblica. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, hay una resurrección antes de la resurrección de los muertos. Hay una resurrección que se efectúa en el creyente que viene a Cristo. Eso se llama nuevo nacimiento. Nosotros estamos muertos en nuestra vida humana, natural, normal,
por nuestros delitos y pecados. Todos estamos muertos, esa es nuestra condición, muertos. Pero cuando venimos a Jesús, entregamos nuestro corazón sinceramente a Él, nuestra vida sinceramente a Él, para que Él domine nuestra voluntad, para que Él guíe nuestro camino. Y el Espíritu Santo, al creer en el Evangelio, nos sella y nos hace entender la palabra y seguir la palabra. Hermanos, pues la persona nace de nuevo, ¿cierto? Se genera fe en la persona, se nace de nuevo y empieza la persona a cambiar sus convicciones. Ahí se genera una resurrección. Ese muerto en delitos y pecados fue rescatado del lodo cenagoso. Fue limpiado por la sangre de Cristo, eso se llama santificación. Fue justificado, es decir, ya no es hallado en él culpa, sino la culpa fue echada sobre otro, ¿cierto? Y tiene un nuevo propósito. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, es imposible que nosotros digamos que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado, que ya no estamos en pecado o en el mundo, si queremos seguir viviendo en el mundo. Es imposible que nosotros busquemos al Señor y digamos, ay, yo he resucitado con Cristo y cuando Él venga Él me llevará, si nuestro corazón está aferrado al mundo. La palabra de Dios dice, sencillamente, lo dice el apóstol Santiago, aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Punto. Pero no hay peros. Si se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy el esfuerzo del cristiano es conseguir, es crecer, es prosperar, es tener una economía fluida, y aquel cristiano que lo logra humilla al que no tiene y le dice es que tú estás así porque no estás en Dios, no has nacido de nuevo, estás en pecado. La bendición de Dios no está en ti. Hermanos, la bendición de Dios no consiste en cuánto dinero tiene usted en su billetera o cuántos lujos tiene en su casa. Si los tiene, gloria sea al Señor. Si no los tiene, gloria sea al Señor. Incluso el apóstol Santiago da una sentencia y dice que los ricos se gloríen en su humillación, porque al rico todo le será quitado, hermano. En el reino de los cielos usted no se va a llevar la casa, la nevera, las fincas. Y el pobre gloríese en su exaltación, porque el pobre allá no va a ser pobre, porque contamos con las riquezas celestiales. No estoy hablando de que allá va a tener su cuenta bancaria y su casa, como muchos predican, y dicen es que el Señor Jesucristo se fue a prepararnos mansiones eternas con pisos lujosos, Señor, yo quiero allá. O sea, no se trata de eso. El tesoro más grande del cristiano es compartir toda la eternidad con el Padre, con el Señor. Amén. Entonces mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermano, busque las cosas de arriba, busque las cosas celestiales. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo no está sentado acá en la tierra, como muchos predican. Muchos dicen el Señor Jesús es el rey de esta tierra, es el rey de este planeta. El Señor Jesús es rey, pero Él no es quien está reinando en este momento. Dice la palabra de Dios que todo esto está sujeto al príncipe de las tinieblas. Y la gente, los gobiernos, todos los parámetros mundiales son conforme al príncipe de las tinieblas. Nosotros no podemos decir que es Dios el que manda a los gobernantes, que Él pone y quita reyes, estoy de acuerdo. Pero sabemos que el reino del Mesías es otro, que es el reino de los cielos. Y el reino del Mesías en la tierra es el Evangelio. Entonces mire lo que dice aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mi mente no alcanza a entender qué parte de este texto los cristianos no entienden, no comprenden, no captan. Es claro, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, hay que colocar la mirada, los ojos en las cosas celestiales, no en las cosas de acá. Hasta un niño de 12 años llamado Jesús, cuando se escapó de sus padres y 3 días después lo encontraron, le responde y dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Lo entendió un niño de 12 años. Sí, es del Señor Jesús. Pero lo entendió él a sus 12 años y no lo entiende la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que le alaba, que le adora, que se sabe los cantos, que tiene hartas Biblias, que va los domingos a la iglesia, no entiende que hay que poner la mira en las cosas de arriba. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para el reino de los cielos? Usted me dirá, no, yo ahorita estoy mal, no estoy haciendo mucho. Muy seguramente usted no ha nacido de nuevo, porque aquel que ha nacido de nuevo entrega su vida al 100% completamente al Señor. Dice acá, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, hemos muerto al pecado. Eso se llama nuevo nacimiento.
hemos muerto al pecado. Claramente, hermanos amados, si usted ha nacido de nuevo, aborrece el pecado que antes amaba. Ahí usted se da claramente cuenta si ha nacido de nuevo o no. Usted aborrece el pecado que antes amaba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Amén. Dice acá el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que les estaba explicando antes, todos los cristianos alrededor del mundo estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando aquel momento en el que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos carnales serán transformados y Él nos llevará. Amén. Por eso el texto dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Pero la pregunta es, ¿Cristo es su vida? Porque dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Cristo es su vida o Cristo es la excusa de salir de la casa los domingos? ¿Cristo es su vida o Cristo es simplemente la religión a la que usted se metió? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Nosotros queremos que ser transformados y ser arrebatados. Y en aquel evento llamado parusia, que es el arrebatamiento de la iglesia, queremos irnos con el Señor. Pero hermanos, no hay santificación. Hermanos, nuestra vida no está entregada al Señor. Nosotros debemos sentarnos y hacer un claro examen de nuestra vida, un examen introspección, autoanálisis. Y decir, bueno, ¿cuál es el tipo de vida cristiana que yo estoy llevando? ¿Vale la pena la vida que estoy llevando? ¿Mi vida agrada al Señor? ¿Mis palabras agradan al Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy entregando mi vida? ¿He nacido de nuevo? Haced pues, o sea, si usted quiere todo este galardón tan hermoso que es irse con el Señor, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Esa es la condición en la que todos nosotros fuimos llamados. Éramos terrenales, éramos carnales, éramos de una materia pecaminosa, hermanos. Éramos de un material pecaminoso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí nos da una pequeña lista, porque hermanos, lo terrenal abarca mucho. Pero en este caso el apóstol Pablo nos dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí nos está mencionando, y repito, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es la misma idolatría. Son 5 características de una persona mundana. La cuestión es la siguiente. Si usted después de ser cristiano y usted piensa que ha nacido de nuevo y que está haciendo bien porque está leyendo la Biblia, pero usted todavía es fornicario, usted no es de Dios, no ha nacido de nuevo. Si usted es una persona impura, no es de Dios, no ha nacido de nuevo. Entonces usted tiene que mirar qué ven sus ojos, qué oyen sus oídos, qué habla su boca, qué hace usted con su cuerpo, qué pasa por su mente, ¿cierto? Nuestra mente es como un cine que pasa una película a diario y nuestros pensamientos son aquella obra. Entonces, ¿cuál es la película que está pasando por su cabeza? Las pasiones desordenadas, ¿cierto? Los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Usted anhela salvación? ¿O usted es de las personas que piensa que por haber nacido de mujer es hijo de Dios y es salvo? Déjeme decirle que no. La Biblia aquí es clara y nos dice, hagan morir lo terrenal. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene por estas acciones, por tener una naturaleza terrenal, por tener una naturaleza carnal. Por eso fue que el Hijo de Dios vino, hermanos. Y al cambiar nuestra naturaleza por su Espíritu, es donde Él se hace viva en nosotros la salvación que Él nos ofrece. Pero me causa curiosidad el verso 7, que es espectacular y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Cierto? O sea, Dios no nos va a juzgar porque antes de nosotros haber nacido de nuevo éramos fornicarios, éramos idólatras o avarientos, teníamos pasiones desordenadas, o sea, Él no nos va a juzgar por eso, porque la sangre de su Hijo ya nos limpió. Amén. Es el sacrificio de Cristo, pero hay que creer y hay que guardarse, hay que santificarse. La muestra de su salvación es la santificación. ¿Cómo hace usted para saber si es salvo? Porque usted se santifica. No es que usted soy santo, puro y perfecto y ya no tengo ningún error, ninguna falla, no. Hay cositas que quedan que a través de la palabra se van limpiando.
Pero lo principal, hermano, es que usted no está comprometido con el pecado. Lo principal es que usted no está comprometido con la maldad. Lo principal es que usted no está comprometido con la injusticia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora le está hablando al presente del creyente. No se le olvide que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana que radicaba en Colosas. Por eso se llama Colosenses, porque era la iglesia que vivía en Colosas. Pero ahora, y les está hablando de un presente en el que la iglesia todavía tenía impurezas. ¿Sí? El proceso de santificación, hermanos, la santificación inicial es apartarse del pecado, del mundo. Pero nos quedan cosas, nos quedan costumbres, nos quedan ataduras, digo yo, de las cuales somos limpios a través de la palabra de Dios. Mire, yo quiero que usted tenga algo en claro. No es con la imposición de manos que a usted le rompen las cadenas. No es con la imposición de manos que usted va a ser libre. Es a través de la palabra del Señor. La Biblia dice que su palabra nos santifica, esa verdad nos santifica. Amén. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermano, este es el consejo bíblico. Todavía tenemos de estas pequeñas particularidades. ¿Cuántos de nosotros somos iracundos? ¿Cuántos de nosotros somos enojones? ¿Cuántos de nosotros somos maliciosos? ¿Cuántos de nosotros somos blasfemos? Hermano, y la blasfema, para ser blasfemo no es necesario ser un satanista o un incrédulo. ¿Cuántos cristianos no blasfema, hermanos? Nomás violando uno de los 10 mandamientos: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y he escuchado tantos cristianos tomando el nombre del Señor en vano, haciendo chistes, haciendo bromas. Hermano, el nombre del Señor es de respeto. Hay una doctrina que se ha metido en la iglesia cristiana que dice: no, Dios es nuestro amigo, Dios es amor. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios. Así que no tenemos que predicarle a las personas sobre que hay que tenerle miedo a Dios. Eso es falso. Yo le voy a hacer una pregunta. Si Dios tiene el poder de matar nuestro cuerpo y lanzar nuestra alma al infierno, ¿no le tenemos que tener miedo? Si Dios al mirar la tierra, ella tiembla, ¿no le tenemos que tener miedo? Si Dios es capaz de fulminar nuestra vida en un segundo, ¿no le tenemos que tener miedo? No, pero es que es un temor reverente, dice la Biblia. No, hay que tenerle miedo, porque es Dios. Y debemos estar agradecidos y corresponder a su amor, porque Dios nos amó. ¿Sí me estoy dando a entender? Él nos amó, o sea, ese Dios que tiene el poder, hermanos amados, de encender toda esta creación, nos amó y decidió no destruirnos, sino salvarnos. Por eso le damos la gloria al Señor. Hay que tenerle temor. Entonces, mire, hermano, la blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí ni hablar, hermanos, porque ahí nos encontramos con muchos, ¿no? No mintáis los unos a los otros. Imagínense, hermanos, todavía siendo cristianos y todavía siendo mentirosos. ¿Por qué llegaste tarde hoy al servicio? ¿Qué pasó? No, pastor, es que el trancón. Vives a 2 cuadras, ¿cuál trancón? Pastor, es que nos queda difícil decir: jefe, qué pena con usted, me cogió el sueño, descuénteme la hora de trabajo, llegué tarde. Es más fácil inventarnos el trancón, inventarnos la manifestación, inventarnos la mentira, el engaño. Si queremos obtener algo de alguna persona, sea físico o su afecto, su amistad, su lealtad, mentimos. Pero lo tenaz es que la persona no comprende que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la Biblia dice que el que siembra para la carne, segará corrupción de ella. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí hablamos de regeneración. Ahí hablamos también de santificación. Y revestido del nuevo hombre, de la nueva criatura, de una nueva persona. Yo no sé si a usted le sucedía antes. Ahí usted va a ver si ha nacido de nuevo o no. Yo no sé si a usted le sucedía que usted se unía con sus amigos, hablaban, contaban chistes verdes, se reían, hablaban de cosas de morbo, de mujeres, o las mujeres hablaban de hombres, no sé, de temas, de chismes, lo que sea. Y ahora usted se llega a sus amigos y no hay comunión.
Ya usted no puede hablar con ellos como hablaba antes, ya no puede echar los chistes verdes que echaban antes, ya alguien dice un chiste así y usted siente un rechazo desde lo profundo de su corazón que muchas veces se demuestra en nuestra cara. El inconformismo, ¿cierto? Por esa acción de alguna persona. Porque ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nadie nos dice a nosotros en las iglesias cristianas, aléjese de su familia, aléjese de sus amigos. No, sencillamente uno tiene que hallar el lugar de compartir con ellos, porque el Espíritu Santo ya dentro de nosotros no puede tener comunión con el pecado. Eso se llama vida nueva, revestirse del nuevo hombre. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Hermano, ¿usted se imagina a Dios diciendo groserías? ¿Usted se imagina a Dios robando? ¿Cierto que no? ¿Usted se imagina a Dios en adulterio, en fornicación? No. Somos a imagen, hechos a imagen de Él cuando ya hemos sido revestidos del nuevo hombre. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros somos receptáculos, somos vasos que nos estamos llenando del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a leer ahí. Y revestido del viejo, no, dice del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde ya no hay diferencia, hermanos. A la hora de conocer al Señor ya no hay diferencia, ya no importa si usted es griego, verso 11, si usted es judío, si usted tiene la circuncisión, si no tiene la circuncisión, si usted es bárbaro, si es escita, si es siervo, si es libre, sino que Cristo es en el todo y en todos. Damos gloria a Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Hermanos, es una vestimenta que no tiene el cristiano. Hoy día muchos cristianos enfatizan, no, pero es que las mujeres tienen que usar falda, no usar pantalón. Otros dicen, no, qué fanatismo, uno puede usar pantalón. Hermano, no es la vestimenta externa. Es clara la palabra de Dios al decirnos que en cuanto a la vestimenta, vístase honestamente, decorosamente, honrosamente. Ya. ¿Cierto? ¿Cuál es la verdadera vestimenta del cristiano? Vístase como escogido de Dios. Y una de las primeras características que nos menciona el apóstol Pablo es santos y amados. ¿Cierto? Ahí nos vuelve a reiterar la palabra de Dios, la santidad. Si usted es una persona santa, usted se está revistiendo de Dios, porque Dios es santo. Incluso Él es santo, santo, santo. Y Él ha colocado en usted su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo produce en nosotros santidad. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿cierto? Y en esa partecita de paciencia nos introduce a través de ese punto y coma diciendo soportando los unos a los otros. Hermanos, el soportar no es decirle tengo tanto odio y tanto fastidio a esta persona que la tengo que aguantar y la tengo que soportar. O sea, eso no se llama, eso no es soportar. Eso es odiar en silencio. Y esos cristianos que tienen esa costumbre de odiar en silencio, ni crean que son salvos. No crean, hermano. Si no se arrepiente, usted no. Usted está en el pecado todavía y está en la vieja naturaleza todavía. Soportándolos o soportándoos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros. Eso es ser revestidos según Dios. Que algún hermano me ofende, yo soporto la ofensa, ¿cierto? Pero sigo amando al hermano. Aquí la gente hace al revés. Ama la ofensa porque la guarda toda la vida y recuerda toda la vida que le ofendieron y aborrece al hermano. Esa no es la voluntad de Dios. Ahí hay una mala información y una tergiversación de los textos bíblicos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos. Soportándonos unos a otros no habla de simplemente tolerar al hermano o tener que aguantármelo, sino también yo lo voy a tomar en otro sentido, que sería cargar al hermano. Sopórtelo, cárguelo. Así le sea gravoso, así le sea molesto, cargue al hermano. Cárguelo en medio de su debilidad. Ahí usted puede decir estoy soportando a mis hermanos. Pero cuando usted odia ocultamente, hermano, usted se está engañando a sí mismo. Dios conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Y perdonándonos unos a otros. Hermanos, ¿contra cuántos hermanos tenemos rencilla? Hay hermanos en nuestra congregación que tienen rencilla hasta con el pastor, hasta conmigo, ¿no? O con el pastor Edward.
con su propio esposo, con su propia esposa, con sus hijos, con su suegra. En la suegra los entiendo, no mentira. La cuestión ¿cuál es? Hay que perdonar la ofensa, hermanos. Hay un dicho muy pululante que nosotros le decimos a los niños de escuela dominical. Tu corazón no es la caneca de basura donde el diablo deposita resentimientos, rencores. Se los digo yo a ustedes, hermanos, nuestro corazón no es la caneca de basura donde el diablo deposita lo malo. Nuestro corazón, si hemos nacido de nuevo, es receptáculo de la gloria de Dios. Y en nosotros mora el Espíritu Santo y somos hechos templo del Espíritu Santo. Por eso dice que se revista, ¿cierto? Que se vista como un escogido de Dios. Usted debe saber cuál es su posición en el reino de los cielos. Somos templo de Dios, hermanos, lugar de adoración para el Señor. Dice, soportándonos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó sin reservas, sin echarnos nada en cara, sin confrontarnos, sin decirnos, sin herirnos, sin desquitarse. De esa manera lo debemos hacer nosotros si hemos nacido de nuevo. Si esa no es su conducta, revísese. Usted no ha nacido de nuevo, no se engañe. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, si usted aprende a perdonar, usted puede vivir en amor. Si usted vive en amor, ese es el vínculo perfecto, es lo que une verdaderamente al cuerpo de Dios. La Biblia dice que cómo conocerá el mundo que somos los discípulos de Cristo por el amor que hay entre nosotros. No por los milagros que se hacen en nuestras reuniones, no por las sanidades, no por cuán hermoso se predica, no por cuántas corbatas diferentes lleve yo los domingos o cuántos tacones lleve, sino por el amor que hay entre nosotros. Y cuando nosotros nos vestimos de amor y somos vinculados, hermanos, podemos vivir en paz. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, ¿cierto?, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabía usted, hermano, que fuimos llamados a la paz, a vivir en paz? ¿Cuántos problemas hay entre líderes de iglesias? ¿Cuántos problemas hay entre pastores de iglesias? ¿Cuántos enfrentamientos hay en los hogares, hermanos? Hay hogares que no son un pedacito de cielo. Mire, todo hogar tiene problemas, todo hogar tiene disgustos, todo hogar tiene desavenencias. Pero hermano, una cosa es yo tener un problema con mi esposa y otra cosa es que mi casa sea un infierno. ¿Cierto? Una cosa es que vivamos agarrados, insultándonos, hermanos. Hay hogares cristianos que llegan a los golpes. Hay hogares cristianos donde el hombre utiliza las peores palabras para tratar a su esposa y ella para tratar a su esposo. No, hermanos, Dios nos llamó a la paz, dice aquí la Biblia, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros debemos entender, comprender que somos un solo cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Y sed agradecidos. Hermanos, si usted pudiera introducirse o pudiéramos en una máquina del tiempo viajar a esta iglesia de Colosas, aunque está en la Biblia, hermanos, no era una iglesia perfecta, hermanos, llena de gente desagradecida, de gente carnal, de gente tremendo, hermanos. Fue necesario que el apóstol Pablo les escribiera y les vacunara, hermanos, contra esa enfermedad que estaba calcomiendo sus vidas espirituales. Dice, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos entre nosotros. Pero dice que en sabiduría, ¿no? En toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos. Ahí nos habla de la convivencia, de la devoción. Ahí sí se puede adorar a Dios, se puede glorificar a Dios. Pero hermano, ¿cómo se va a poder glorificar a Dios en una iglesia que no vive en paz? En una iglesia donde no hay amor, en una iglesia donde no hay perdón, donde hay rencilla, donde se está cargando, hermanos, y soportando ahí la ira contra el otro, donde no hay mansedumbre, donde no hay humildad, donde no hay paciencia, benignidad, donde no hay bondad. Hermano, ahí no se puede adorar a Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, después de hacer esto, claro, ahí sí adoren, canten, estudien la Biblia, hagan las cuestiones espirituales. Y sea lo que sea que hagan, hacedlo todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, del Señor Jesús. Pero el texto no se acaba ahí, porque también nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Hermanos, eso hace parte del nuevo nacimiento. ¿Sabía usted eso?
Si usted es esa mujer luchona, trabajadora, que era la que mandaba en su casa, sujétese a su marido. Pero mi marido no sé qué, no, o sea, su marido, él responderá ante el Señor. Pero el deber de la mujer es ser sujeta a su marido. No es machismo, hermano. Es una instrucción bíblica. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, la aclaración pertinente, como conviene en el Señor. Y eso nos abarca mucho, hermanos. Mire, hay hombres cristianos, entre comillas, que, pues no, pastor, yo no me congrego porque estoy en el campeonato de fútbol y es que tengo que ir al fútbol y mi mujer tiene que ir conmigo a verme jugar. Y la mujer, bueno, sí, yo tengo que estar sujeta a mi marido. No, hermana, qué pena, amor, váyase usted, yo me voy para la iglesia, me voy a adorar al Señor. ¿Cierto? Está muy mal por parte del hombre que deje el culto a Dios, que deje de honrar a Dios por irse a las cosas del mundo. Bueno, pero es su decisión, pudiéndolo hacer en otro horario, es su decisión. Y cada uno segará las consecuencias de sus decisiones, ¿cierto? Pero, hermana, esté sujeta a su marido, sí, pero como conviene en el Señor. También nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros somos ásperos con nuestra esposa? Hermanos, eso es un error en el que caemos los hombres, porque como somos los machos de la casa, mire que yo no he encontrado todavía el texto bíblico que diga, maridos, sujetad a vuestras mujeres. Si alguno lo encuentra, me lo deja en los comentarios, lo estudiaré y lo recibiré, amor. Entonces aprenderé ahí a sujetar a mi mujer, entonces la tengo que tener. No, yo personalmente como pastor no he encontrado el texto que diga, marido, sujete a su mujer. He encontrado el texto que le dice a la mujer, sujétese a su marido. Pero no le he encontrado el mandamiento que le dice al hombre, sujete a su mujer. He encontrado el mandamiento que le dice al hombre, ame a su mujer y no sea áspero con ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con gozo sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Tremendo, hermano. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, pues bueno, de pronto hay alguna persona que diga esa palabra, ese pastor me parece muy duro, esa que leyó no me gustó, muy fanático, no hay problema. La Biblia dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Sencillo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Por último, y ya para terminar, quiero leer con ustedes ahí en primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro dice, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cierto que pues esta es la fecha que usted vio en las películas, recordó un poco ese tema del padecimiento de Cristo. Y aquí el apóstol Pedro también nos reitera lo que nos decía el apóstol Pablo, por nosotros. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Eso de por nosotros habla de causa y motivación. La motivación de Cristo de sufrir en la cruz fue en nosotros, ¿cierto? Pero la causa de Cristo sufrir en la cruz también fue en nosotros. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Conforme a las concupiscencias, o sea, conforme a las estructuras mentales pecaminosas o decisiones de la naturaleza del ser humano pecaminosas, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya les dije, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender, hermanos, que si somos llamados por el Señor a vivir en el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. ¿Cuántos cristianos? No, pastor, es que mi mamá es católica o mi mamá no sé qué y mi mamá no se puede enterar que soy cristiano y yo, pastor, no puedo ir los domingos a culto porque mi mamá hace la frijolada los domingos y allá tiene que ver a todos sus hijos y no se pone brava. Hermanos, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, no de los hombres.
Mamá, qué pena, después de la reunión voy, llego a la 1, 2 de la tarde, ¿cómo así que usted? Mamá, yo voy a la iglesia cristiana. Pero ¿cómo así si usted es católico? Mamá, yo voy a la iglesia cristiana. ¿Cuántos padres, hermanos amados, sus hijos resolvieron irse a las drogas? Y por más que sus padres les resistan, ellos decidieron así y punto. Y la mamá los tiene que seguir recibiendo en las casas. La mamá tiene que ser incluso a veces damnificada por los hurtos, por el improperio, bueno, por tantas cosas. Los esposos que decidieron irse en adulterio y la mujer tiene que aguantarse porque no trabaja, no tiene cómo sostenerse. Y se aguantan esa situación. Pero usted no está dispuesto a hacer valer su palabra para buscar y honrar al Señor. Primero lo que digan sus familiares. Eso está mal. Basta ya el tiempo para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, dice el apóstol Pedro aquí. Ya basta. Ya no estamos en el momento de estar agradando a los gentiles, hermanos. Estamos para agradar al Señor. Mire que yo meditaba, todos estos días pues ha sido imposible para mí como pastor meditar en tantas muertes que han habido a causa de este virus que se suscitó. De esta situación tan terrible, hermanos. ¿Cuántas personas que resistieron el evangelio, que le dieron prioridad a su trabajo, murieron? ¿Cuántas personas que le dieron prioridad a su trabajo? Pastor, no voy a la iglesia por mi trabajo. Acá hay cristianos en la iglesia que han respondido así: pastor, es que yo tengo que trabajar porque si yo no trabajo no como, o la iglesia me va a mantener. ¿Y dónde están ahorita? Encerrados en sus casas porque el gobierno no los deja salir a causa de la cuarentena. ¿Dónde está el trabajo, hermano? ¿Dónde está la jactancia que teníamos que yo soy profesional? Es que yo no soy un ignorante como los cristianos, yo que voy a leer la Biblia, yo que voy a ir a una iglesia. ¿Dónde está usted? Escondiéndose también de un virus. Hermano, si usted está buscando al Señor y usted está yendo a una iglesia y usted sabe que es llamado por el Señor, basta ya el tiempo para haber agradado a las personas que no creen o que creen y no siguen al Señor. Agrade al Señor. Basta ya el tiempo de haber agradado a los gentiles, andando en lascivias. Busquen su diccionario, no voy a entrar a explicarle cada palabra. Busquen su diccionario. ¿Qué significa laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías? ¿Cómo nosotros, hermanos, habiendo recibido el Espíritu Santo y habiendo recibido la palabra de nuestra salvación, ¿cierto? Vamos a seguir, hermanos, en abominables idolatrías, en orgías, en disipaciones, embriagueces, concupiscencias. No. Dice que a estas personas les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos le darán cuentas al Señor. Usted y yo también le daremos cuentas al Señor. Yo quiero hacer una oración, hermanos amados, en esta mañana pidiendo a Dios misericordia, principalmente por la iglesia, ¿sabe? Mi carga principal obviamente es, sí, el perdido, pero mi carga principal es la iglesia. Es la iglesia de Cristo, hermanos, porque es la iglesia el foco de salvación en este mundo. Es la iglesia quien testifica del Hijo de Dios, de su nacimiento, de su vivencia, de su crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Somos nosotros como iglesia. Quiero orar al Señor para que en usted se manifieste verdaderamente el Espíritu Santo y no solamente un pretexto de vida, un cambio de vida. Hermanos, el hecho de que usted haya dejado algunas cosas no quiere decir que usted haya nacido de nuevo. A lo largo de los 20 años que llevo en el Evangelio, muchas personas me han dicho: sí, pastor, yo he nacido de nuevo, sí, yo he nacido de nuevo, y más adelante los veo caídos, más adelante los veo en pecado, y lo peor, los veo comprometidos con el pecado. Hay personas que me dicen: pastor, amo tanto lo que estoy haciendo, amo el pecado, me fascina. Y esa era la persona que 3 meses atrás decía: he nacido de nuevo. Las personas están ignorando que, 1, la muerte nos llega en cualquier momento. No tenemos la vida comprada. 2, el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. No sabemos cuándo. Hermanos, tomemos conciencia. Y si estamos siendo llamados por el Señor, estamos siendo llamados no para una religión, sino estamos siendo llamados para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor de los cielos, me uno en oración con mi esposa, con mis hermanos, Señor amado, que están viendo esta transmisión. Y te pido, Dios del cielo y de la tierra, que te glorifiques con tu poder. En el nombre de Jesús te ruego, Señor de los cielos, que obres en nuestras vidas con tu gracia. Que tu perdón, Señor, sea manifestado, oh Dios del cielo, en nuestras vidas.
que nos hagas nacer de nuevo, que nos hagas nueva criatura, Señor. Que permitas, Dios de la gloria, que nuestro corazón sea transformado, nuestras decisiones, nuestras emociones. Que aborrezcamos el pecado que antes amábamos, que sigamos a Cristo, al Santo de los santos, al Príncipe de paz, al Rey de gloria, al poderoso Salvador. Yo te ruego, Dios del cielo, que permitas que mis hermanos, que las personas que escuchen esta oración sean llenas de tu espíritu, sean llenas de tu presencia, de tu palabra, y sean lo suficientemente dóciles y humildes para arrepentirse de sus pecados, Señor, y buscar tu rostro. Yo te ruego, Dios del cielo y de la tierra, que te glorifiques de una manera especial, de una manera poderosa en ellos, en nuestras vidas también, Señor. Todos necesitamos de ti. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria, tu gracia, tu espíritu y tu poder. Te ruego, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Padre. Les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus casas, sus vidas, sus familias. Y te ruego, Señor del cielo y de la tierra, que les bendigas también, Señor. Gracias, Dios, por el ministerio humilde donde nos has colocado a pastorear. La Iglesia Cristiana Casa de Vida, tú vas añadiendo día tras día los que han de ser salvos. Te ruego, Señor, que sigas haciendo esa obra especial. Que nos sigas viendo, Señor, como un lugar de salvación para el perdido. Que nos sigas viendo, Señor, como un lugar humilde, Dios. Aunque otros nos menosprecien, Señor, el humilde es enaltecido en tu presencia, Padre. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, damos la gloria al Señor. Yo le voy a pedir el favor que siga pendiente por el canal de YouTube. Vamos a seguir dando la enseñanza de la palabra. No olviden suscribirse, darle like a las enseñanzas. No olviden compartir las enseñanzas, hermanos, de la palabra del Señor. Usted sabe que nuestro interés nunca es quitarle dinero a la gente, hacer proselitismo político, nada de eso. Es servir al Señor. Amén. Que sigamos siendo instrumentos de salvación. Comparta las enseñanzas, active las notificaciones de la campana para que cuando se suba una publicación le llegue a su celular, inmediatamente usted se sienta, se conecta. Amén. Esta semana estoy coordinando, les dejo el anuncio, esta semana estoy coordinando la culminación del proyecto Felipe, el libro de Juan. Lo vamos a hacer por Zoom y por llamada telefónica. Estamos coordinando la culminación también de hacia la meta 1, de hacia la meta 2 y vamos a estar coordinando también el de los discipulados. Amén. Todas las personas que están en discipulado, por favor, sus tareas, ya se les dio un plazo ahí por el WhatsApp. El que no lo tenga claro, pregunte, por favor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, les amamos mucho en el Señor. No sé si quieres decir algo. Bueno, mis hermanos, los invito a que nos sigan sábados y domingos y los que puedan conectarse por Zoom todo de lunes a viernes a las 8. Nosotros vamos a estar enviando la invitación a la reunión. Amén. Sean todos bendecidos y gracias. Que sea el Señor bendiciéndolos. Amén. Amén. Dios les bendiga.